Y Jesús se sirve de esta imagen, ¿no?, para hablarnos de la muerte y de lo que sucederá después de la muerte. Puede ser que esa luz de la fe que calienta por las obras de caridad se apague, ¿no? Y puede pasar, ¿no?, que se pueda apagar por, en fin, desilusiones, disgustos que uno, pues, en fin, tiene a lo largo de la vida, desengaños. Como dice una afirmación de Proverbios, del libro Proverbios, un hermano que es ayudado por un hermano es una ciudad murallada. Fijaros que la ciudad murallada no es el hermano que ayuda al hermano, sino el que es ayudado. Se convierte en ciudad murallada, ¿no? El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: se parecerá el reino de los cielos a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de las bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. El pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar, con la parábola de las 5 vírgenes necias y de las 5 vírgenes sabias, prudentes, está dentro de lo que se ha llamado el discurso escatológico de Jesús, en el que nos habla de las realidades últimas de la existencia humana, de la muerte y de qué es lo que hay después de la muerte. Y para ello el Señor se sirve de una imagen muy, en fin, familiar para aquellos que lo escuchaban, que es la imagen de una boda judía de aquel tiempo, en el que la esposa, la novia, en ese aún todavía no la esposa, la novia estaba en su casa con un grupo de amigas, con las lámparas encendidas, y esperaban la llegada del esposo, que desde su casa iba también acompañado de sus amigos a la casa de la novia. Normalmente esto tenía lugar ya al caer la tarde, cuando ya se ponía el sol. Y entonces, cuando llegaba a casa de la novia, pues iban todos, ¿no?, hacia la casa del novio, en una especie como de cortejo festivo y triunfal, ¿no? Y entraban en la casa del novio para celebrar el banquete de bodas, ¿no? Y Jesús se sirve de esta imagen, ¿no?, para hablarnos de la muerte y de lo que sucederá después de la muerte. El novio, el esposo, que sale al encuentro de la que será su esposa, ¿no?, es el Señor. Y que la que será su esposa,
y se unirá a Él y llegará a ser una sola carne con el esposo, somos cada uno de nosotros. Es nuestra alma que está llamada a unirse y hacerse una sola carne con Jesucristo. Y que ese tiempo en el que dice la parábola que el Señor, que el novio tarda en llegar, es nuestro tiempo, el tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo de la misericordia de Dios. Es el tiempo de abrir nuestro corazón al Señor, de tratar de vivir según el querer de Dios y de tener la lámpara de la fe encendida para cuando llegue el momento en que llegue el esposo, que es el momento de la muerte. Y qué bonito es cómo entiende Jesús el momento de la muerte. Es el momento de nuestro encuentro con el esposo del alma. Y recuerdo esa afirmación que hizo el Papa Benedicto XVI cuando ya le quedaba poco para la muerte, ¿no? Que decía: yo no me preparo para un final, me preparo para un encuentro, para el encuentro con mi Dios y mi Salvador, ¿no? Qué bonito es entender la muerte como un encuentro con el Señor. Y lo único que nos pide el Señor es que estemos preparados para ese encuentro, con las lámparas de la fe encendida, porque al final ese trayecto que va de la casa de la novia a la casa del novio es el paso de la muerte a la vida en mayúsculas, y la casa del novio es el cielo, y ahí es donde tendrá lugar el banquete de bodas por toda la eternidad, que toda la eternidad será un abrazo de amor entre el esposo y la esposa, de un gozo y de una alegría inefable, y todo esto por toda la eternidad. Pero para eso nos ha de encontrar el esposo del alma, nuestro Señor, con la lámpara de la fe encendida. Y es verdad que hemos de mantenerla encendida, porque puede ser y puede pasar que esta lámpara de la fe, que se desborda y se traduce en actos de caridad, en actos de amor, por eso alumbra y da calor, porque es una fe viva, capaz de desbordarse en actos de amor al prójimo, puede ser que esa luz de la fe que calienta por las obras de caridad se apague, ¿no? Y puede pasar, ¿no?, que se pueda apagar por, en fin, desilusiones, disgustos que uno, pues, en fin, tiene a lo largo de la vida, desengaños, momentos duros, difíciles, las mismas tentaciones que nos pueden llevar a caer en el pecado y a no salir de él, ¿no? Son cosas que pueden apagar esa llama de la fe. Yo recuerdo, al poco de llegar aquí, en fin, ya hace unos cuantos años, en fin, para, digamos, mala suerte vuestra, pero al principio de llegar aquí, y hace ya bastantes años, recuerdo que hablando con una persona, con toda sinceridad, esa persona me dijo: mire, Mosén, yo desde que mi mujer tuvo aquel accidente de coche y quedó paralítica en silla de ruedas, he dejado de creer. Y es verdad que hay momentos en la vida duros, difíciles de comprender. Y a lo mejor a algunos puede haber pasado cosas similares. Quizá no es que uno haya perdido la fe, pero sí que se ha quedado ya con una fe prácticamente muerta, que no es una fe viva y vibrante, ¿no? Y que entonces, bueno, va siguiendo, va cumpliendo con Dios, acoge como una especie de rutina de ir a misa los domingos y alguna oración antes de ir a dormir, ¿no? Pero que realmente ni es una fe viva ni vibrante, ¿no?, capaz de mover y hacer mover, ¿no? Y es que es verdad que si hacemos depender nuestra fe de lo que nos sucede en la vida,
acabaremos abandonando a Dios. Porque en el fondo es una relación con Dios en la que más que yo seguirle a Él, lo que pretendo es que Él me siga a mí y que se ponga a disposición de mí para que no me pase nada malo, ¿no? Y esto, en fin, no siempre sucede, ¿no? Por eso es importante, ¿no? El que yo siga al Señor y que no haga depender, mi fe no la haga depender de las cosas que me pasen en la vida. Porque al final la relación con Dios es un poco como la relación entre los esposos. El día en que muchos de vosotros, ¿no? En fin, pudisteis casaros, ¿no? Os decisteis el uno al otro, ¿no? Yo, fulanito, te tomo a ti, fulanita, y me entrego a ti. Bueno, te tomo a ti como esposo, como esposa, y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. En fin, me lo sé mejor que vosotros. Pero fijaros que dice, no solo en la salud y en la prosperidad, sino también en la enfermedad y en la adversidad. Si no, seguramente muchos de vosotros ya estaríais separados, y no lo estáis, gracias a Dios, ¿no? Y porque vuestro amor no puede depender de las circunstancias externas de la vida, o no podemos hacer depender eso, sino que tenemos que mantenernos fieles a ese amor al que nos comprometimos con el esposo, con la esposa. Y lo mismo sucede, y mucho más, con Dios. Nuestra relación con Dios ha de ser un amor fiel, ¿no? En medio de las dificultades de la vida, que no siempre hay dificultades, pero a veces sí, ¿no? Y para que precisamente esto se pueda mantener en el tiempo, se necesita entonces que esa luz, para que esa luz no se apague y se mantenga firme. Decía el Papa Francisco, ¿no? ¿Cuál es el aceite que hace que la fe, la luz de la fe se mantenga, ¿no? Pues el aceite es la oración. Y podríamos extenderlo, ¿no? La oración personal, es la lectura de la palabra de Dios y su meditación, es el examen de conciencia, es el rezo del rosario, es el poder ir a misa y comulgar, confesarse, porque todo eso hace que la fe no se apague por las dificultades de la vida. Y para ello también es necesario, por decirlo así, la mecha de una voluntad firme y constante que haga que el aceite, por medio de la mecha, llegue a dar luz, ¿no? Y así no se apague la fe y continúen las obras de caridad, las obras de amor al prójimo. Y es verdad, yo alguna vez, en fin, no es que lo haya buscado, pero me he encontrado algunas veces con entrevistas a deportistas de élite y a mí me impresiona la disciplina que hay detrás de una persona que ha llegado a la élite de su deporte. Incluso a veces, en fin, es una opinión mía, pero sacrificando su vida social, en fin, que muchas veces han perdido, casi podemos decir que han perdido la infancia, han perdido la adolescencia y todo, ¿no? Porque han tenido un entrenamiento muy duro y ha sido constante, con mucha disciplina, con mucho esfuerzo y con mucha constancia, que es lo que les ha permitido llegar a la élite, ¿no? Y nosotros estamos llamados a llegar a la élite del amor a Dios y del amor a los demás. Y por eso, como esos atletas, ¿no? Que no puede ser que tuvieron esa constancia, ¿no? No me imagino a ninguno de estos atletas, ¿no? Pues diciendo, mira, hoy no me apetece entrenar, ¿no? O mira, hoy hace mucho frío, no saldré a entrenar. O hace mucho calor, o mira, hoy llueve, ¿no? Hoy, mira, voy a entrenar un poco desganado a medio gas, ¿no? No lo han hecho. Y a mí me da la sensación que muchas veces tenemos el peligro de, en nuestra vida cristiana, que estamos llamados a llegar a la élite del amor a Dios y del amor a los demás, y especialmente del amor a Dios, porque así amaremos más a los demás, vamos como a medio gas.
como desganados, cuando precisamente tendríamos que poner, por decirlo así, toda la carne en el asador, ¿no? Y solo así podremos llegar, por decirlo así, a la élite del amor a Dios y del amor a los demás, ¿no? Y si alguna vez nos pasa que nos viene un bajón, o incluso como el atleta, ¿no? Que le puede venir un bajón, que se bloquea, o incluso que tiene una enfermedad, que se lesiona, pues tiene a sus psicólogos, tiene a sus médicos, ¿no? Pues también si algún momento en nuestra vida cristiana, pues por motivos de la vida nos venimos un poco abajo, ¿no? Pues que tengamos la humildad de saber acudir a aquel hermano en la fe que sabemos que nos va a comprender y que nos va a saber ayudar. Como dice una afirmación de Proverbios, del libro Proverbios, un hermano que es ayudado por un hermano es una ciudad murallada. Fijaros que la ciudad murallada no es el hermano que ayuda al hermano, sino el que es ayudado. Se convierte en ciudad murallada, ¿no? Pues que nosotros tengamos también esa humildad de poder buscar ayuda en ese hermano en la fe que nos ayude a salir de ese bache, ¿no? Y al final podernos presentar, ¿no?, ante Dios y no tener que escuchar esas palabras, ¿no?, tan fuertes, ¿no?, que dice, en verdad os digo, no os conozco, ¿no? Porque pues no supieron, no fueron previsoras, ¿no? Y no se dejaron el aceite de la oración constante, ¿no? Y el hecho de que no se pudieran cambiar el aceite unas a otras nos viene a decir que es que en el momento de la muerte nos vamos a encontrar solos ante Dios, ante lo que ha sido la verdad de nuestra vida. Y ahí será, digamos, sin endulcorantes, sin endulcorar la situación, sin excusas, sin justificaciones. A veces uno puede decir, pero si es que en mi época prácticamente nadie iba a misa, si rezar, pues mira, en fin, un poco antes de ir a dormir y punto, si todo el mundo estaba solo pendiente de las cosas de este mundo. Bueno, pero es que no te preguntará por los demás, te preguntará por ti, por lo que has hecho tú, ¿no? Y corremos el peligro de que nos diga el Señor, en verdad te digo que no te conozco. Es muy fuerte. O sea, cuando la llama de la fe se apaga y empieza a entrar el pecado en nuestra vida, el pecado es algo tan asqueroso que llega a deformar el alma de tal manera que, por decirlo así, ni el mismo Dios la reconoce. Pues que en este camino, ¿no?, hacia el encuentro con Dios nos encuentre con las lámparas encendidas, porque hay en nosotros esa constancia, esa voluntad firme de permanecer fieles al Señor, de permanecer fieles a la oración, a acudir a los sacramentos, al examen de conciencia, y poder así pasar ese pasillo oscuro de la muerte que lleva a la vida eterna con las velas encendidas. ¿Qué es ese? Estaba pensando, ahora que escuchaba esta última canción que han cantado, la del Pescador de Hombres, que ya cuando yo tenía, en fin, la edad de los que van a hacer la primera comunión, ya se cantaba, ya la cantaba yo, y en fin, más de 30 años después, todavía se sigue cantando. Es curioso, ¿no?, como hay algunas canciones que, en fin, perviven una época, pero luego ya como que desaparecen, ¿no? En cambio hay otras que se mantienen, ¿no?, a lo largo del tiempo. En fin, una observación que no lleva más, pero bueno. Como veis, hoy la colecta es la colecta de Germanó, la colecta que, pues, el dinero que se recaude será para nuestra iglesia diocesana de Tarrasa. Luego también al final de la iglesia os repartirán unos folletos sobre las almas del purgatorio para rezar por las almas del purgatorio. De hecho, está hecho de tal manera que cada día se puede rezar por unas determinadas almas del purgatorio en concreto, ya que estamos en el mes de noviembre, ¿no?, donde la Iglesia nos pide que de manera especial tengamos en cuenta en nuestras oraciones a las almas del purgatorio. Si queréis coger alguno más para repartirlo también a otra gente, podéis hacerlo.
Y nada, por último decir eso que Hakuna, las horas santas que hacemos con Hakuna, hasta ahora las estábamos haciendo a las 8:30 de la tarde, pero ahora vamos a volver al horario anterior, que son 15 minutos antes, es decir, empezará a las 8:15. La misa es a las 7:30 de la tarde, entre semana, y entonces los lunes, después de la misa 7:30, a las 8:15, tendrá lugar esta hora santa con Hakuna. Oremos. Alimentados con este don sagrado, te damos gracias, Señor, invocando tu misericordia, para que mediante la acción de tu Espíritu permanezca la gracia de la verdad en quienes penetró la fuerza del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Demos gracias.